Bien, bienvenidos, bienvenidas. Vamos con este video. Vamos a estar trabajando con VPC Endpoint. Vamos a trabajar en varias demostraciones sobre cómo asegurar la comunicación hacia un bucket de C3 sin la necesidad de usar un Internet Gateway o un NAT Gateway o alguna VPN o algún Direct Connect. No va a ser necesario porque vamos a estar desplegando nuestros endpoints. ¿Sí? Vamos a crear un VPC endpoint, un interface endpoint y algunos otros servicios para demostrar y digamos asegurar la comunicación a nuestros recursos sin pasar por internet. ¿Sí? Ese sería el enfoque de este pequeño video. Así que lo primero que vamos a nosotros hacer va a entender un poco qué tenemos. Fíjense, yo aquí tengo, por ejemplo, dentro de nuestra VPC o VPC, ¿verdad? Como le dicen en algunos otros países. Tenemos aquí una Virtual Private Cloud. Esta tenemos una que se llama Lab VPC y esta tiene pues su configuración, tiene sus tablas de enrutamiento, tiene el Classes Domain Routing, es un /16, 10.0.0.0 y bueno, tenemos aquí algunas subredes asociadas a esta VPC, que sería la Public Subnet A y la Public Subnet B. La Public Subnet A tiene su tabla de enrutamiento que está, bueno, tiene la conexión predeterminada a todas las subredes que estén dentro de este CIDR y también tiene una ruta que va hacia el Internet Gateway. Nos referimos a la Public Route Table, que está asociada a la subred pública. Y tenemos otra subred que es la privada, la cual tiene también su tabla de enrutamiento, pero no tiene ningún NAT Gateway, solamente tiene la predeterminada, que es la comunicación interna de la VPC. Tenemos las dos tablas de enrutamiento que les comentaba hace un momento. Aquí les tenemos la Public Route Table, que ella está, como les mostraba hace un momento, apuntando al Internet Gateway, y la Private Route Table, que no tiene ningún NAT, solamente está en comunicación internamente en su VPC. Muy bien, aparte de esto, dentro de nuestro ambiente de Elastic Compute Cloud, aquí vamos a poder observar que yo tengo un par de instancias, una pública y una privada. En el caso, por ejemplo, de la privada, no tiene, esta está dentro de la subred, por supuesto, privada, no tiene direccionamiento IP público, me refiero a una IP pública asignada, así que está en la subred privada, y tenemos otra instancia que está en la subred pública, ¿sí? Está en la subred pública. Esta tiene un security group. Este security group que tenemos acá tiene permitido lo que es la entrada, el puerto 443 TCP, y de salida pues tiene permitido todo, ¿no? Así que la instancia privada a nivel de security group también tiene el mismo security group para ambas, ¿no? Así que lo que voy a hacer es conectarme a la public command host. Voy a darle aquí conectar y perfectamente que me puedo conectar. ¿Por qué? Porque esta está en la subred pública, que a su vez tiene asociado una tabla de enrutamiento que está apuntando a un Internet Gateway, ¿sí? Es decir, podemos acceder a ella a través de del Internet Gateway. Podemos llegar allá gracias al Session Manager, con que es la forma como me estoy conectando en este instante. De hecho, si yo hago, por ejemplo, un ls, van a poder ustedes observar que tenemos allí la comunicación, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, quiero mostrarles algo acá, voy a abrir aquí un Paint aquí en Windows, y fíjense, lo que yo estoy haciendo es
mostrarles que tenemos esta public instance que está en la subred pública, por supuesto en la VPC, que ya sabemos que es la 10.0.0.16. Y aparte de eso tenemos la subred privada, ¿de acuerdo? Que tiene su instancia que está en ella, ¿no? Que tiene su subred privada. Ambas vamos a tratar de conectarnos por el Session Manager. Ya pudimos lograr conectarnos a la Public Common Host a través de la comunicación que existe entre la subred pública que tiene asociada a través de una tabla de enrutamiento o route table que tiene asociado este amiguito, ¿no? El Internet Gateway. Así que por eso podemos acceder a través de este camino, ¿sí? Para llegar a este equipo. Ahora, lo que voy a hacer a continuación es intentar hacer lo mismo, pero con la otra instancia, la instancia privada. Al acceder a la instancia privada y tratar de conectarme, no me va a dejar. ¿Por qué? Porque, por supuesto, porque no tiene ningún no tengo el NAT Gateway. De hecho, si se dieron cuenta en la tabla de enrutamiento, aquí debería existir una tabla de enrutamiento, ¿de acuerdo? Asociada a la subred privada, y aquí en la subred pública debería existir un NAT Gateway. Y esta tabla de enrutamiento debería pasar por este NAT, y este NAT debería pasar por el Internet Gateway para nosotros poder acceder a través del Session Manager. Pero no hay un NAT asociado y tampoco está la tabla de enrutamiento. Por eso no podemos conectarnos a través del Session Manager. Así que lo que vamos a lograr nosotros en este momento es, o lo que vamos a intentar hacer es pues vamos a crear nuestra digámosle, nuestra instancia privada a través de nuestro Session Manager, ¿no? Usando un gateway. Entonces, para esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos por acá a la VPC, y dentro de VPC vamos a subredes, y en subredes vamos a ver lo que ya habíamos visto. Vamos a las tablas de enrutamiento que les había mostrado, y vamos a los Security Group un momento para mostrarles algo. Este Security Group tiene las reglas que les había mostrado en su momento, así que pues listo, muy bien. Entonces ahora vamos a crear nuestro VPC Endpoint. Vámonos aquí a Endpoint, y en Endpoint vamos a crear un nuevo. Aquí tenemos ya unos Endpoint configurados, pero no el que necesitamos. Es el Endpoint para comunicarnos con nuestra instancia. Así que vamos a crear un nuevo Endpoint. Este Endpoint vamos a colocarle el nombre, por ejemplo, de la conexión de System Manager Endpoint, para que nos permita la comunicación con nuestra instancia como tal. Vamos a ubicar, va a ser una de categoría Amazon Web Services. Vamos a ubicar aquí el Session Manager, ¿sí? Vamos a darle Enter. Seleccionamos el primero, que es este es nombre del servicio. Va a ser de tipo interface, porque lo que estamos haciendo en este momento es crear nuestro interface endpoint para asociarlo a nuestra subred, o en este caso para poder conectarnos contra nuestra máquina virtual que está en la subred privada. Así que una vez que hagamos esto, pues vamos a colocar aquí la subred con la que vamos a permitir la comunicación. Va a ser en la lab VPC, y dentro de la lab VPC vamos a seleccionar la zona de disponibilidad A, que es donde tenemos la configuración para esta demostración, y vamos a asociar este endpoint a la subred privada, que es donde está la máquina virtual, que no tiene NAT, que no tiene Internet Gateway, nada, ¿no? Así que la seleccionamos, y por supuesto aquí vamos a asociarla a nuestro Security Group, que es el único que tenemos que permite de entrada el 443. Así que vamos a dejarlo tal cual como está. Vamos a crearlo en este momento. Esperemos que nos diga que efectivamente ya está creado. Él va a quedar en un status. Fíjense que aquí, si yo hago clic encima del VPC Endpoint, vamos a ver que es de tipo Interface y que está en Pending
¿sí? Está en este momento en creación. Déjenme mostrárselos acá en los endpoints. Aquí lo tenemos seleccionado, ¿sí? Y aquí en los detalles podemos ver que está en pending. De hecho, si accedemos un poquito más a la derecha, vamos a ver que el status aún está pendiente y él tiene asociado su interface endpoint, o lo que sería igual a una network interface. Esta network interface está asociada justamente a este endpoint, o este interface endpoint, y tiene, pues, por supuesto, su dirección IP asociada, que sería que para esta oportunidad 10.0.11.104. Tiene su DNS privado, ¿sí? Y tiene pues otras características que son importantes, como su MAC address, y que está atachada, ¿no? Adherida o adjunta a este VPC endpoint. Si yo, por ejemplo, ahora en este instante me voy a las Elastic Compute, a las instancias, perdón, vámonos aquí, que la tenía aquí, instancias, vámonos a la privada. Recuerden que la privada no tiene NAT, no tiene tabla de enrutamiento, no tiene nada, así que voy a intentar conectarme a ella y esperamos un poco a que el endpoint termine de configurarse, porque aún dice que está en status pending. Creo que ya está listo, vamos a ver, dice que ya está disponible, así que vamos aquí a las instancias, vamos a refrescar por acá, vamos a volver a la instancia, vamos a conectarnos y esperamos un poco a que se conecte. Muy bien, bueno, después de un par de minutitos ya nos permite conectarnos desde nuestra instancia privada. Voy de nuevo para que lo puedan ver. Fíjense, estoy en la privada, le doy conectar y aquí el Session Manager nos permite perfectamente conectarnos. Y ahora pues podemos acceder de forma remota al equipo que no tiene, repito, NAT ni ninguna tabla de enrutamiento. Perfecto. Bueno, ahora después de esto, permíteme cerrar esto acá. Cerrar esto aquí porque vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a irnos a los S3, a los Simple Storage Services, y aquí tenemos unos cuantos creados para una pequeña demostración. Tenemos uno que es este Lab Bucket, y dentro del Lab Bucket tenemos este archivo TXT, y tenemos otro bucket que se llama Lab Logging Bucket, que es un bucket especial para almacenar los logs de este otro bucket que se llama Lab Bucket. Son dos buckets para esos propósitos, ¿verdad? Entonces lo que quiero hacer ahora para ustedes es mostrarles, déjenme colocarle otra foto por acá, es que una vez hecha la comunicación desde nosotros como usuarios, de acuerdo, a través del Session Manager, pasando por el Session Manager Endpoint que hemos configurado para poder comunicarnos con nuestra instancia que está en la subred privada, al igual que por supuesto a la instancia pública, que por supuesto a través de ella vamos a acceder porque tiene su Internet Gateway asociado y su tabla de enrutamiento asociada. Pero ya podemos acceder a la instancia privada sin necesidad de que haya un NAT, ¿sí?, en la subred pública y ni la tabla de enrutamiento. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es probar que efectivamente la instancia de la subred pública, que se llama Public Common Host, pueda acceder a este bucket que se llama Lab Bucket sin necesidad de hacer ningún tipo de configuración, como por ejemplo crear otro endpoint. Vamos a poder lograrlo sin ningún problema porque pues tiene su Internet Gateway. Entonces lo que de momento vamos a mostrar es que no vamos a poder acceder desde la instancia privada hacia ese bucket que está, ¿verdad?, fuera. Entonces lo que vamos a hacer la configuración, o el objetivo de esta siguiente parte, es lograr que esta instancia que está en la subred privada pueda acceder al bucket sin necesidad de usar el NAT o el Internet Gateway. Solamente vamos a usar el endpoint, ¿sí? Así que vamos a hacer eso en este instante. Vamos a proceder, vamos a acceder a nuestra instancia pública, ¿sí? Vamos a acceder a nuestra instancia pública por acá. Aquí estamos conectados a la instancia pública y vamos de una vez a conectarnos a la instancia privada, ¿sí? Por un lado tenemos la instancia pública y por este lado tenemos la instancia privada. La instancia privada termina en 78 y la instancia pública termina en 95. Así que aquí en la instancia pública vamos a ejecutar un CD. Vamos a ejecutar, por ejemplo, aquí
dentro de nuestra configuración vamos a ejecutar un trap de nuestra instancia pública, para ayudar a diferenciar los comandos de la salida de nuestro command line interface, simplemente para poder diferenciarlos de una mejor manera, ¿no? Y pues también pudiéramos modificar, si ustedes gustan, ¿sí? Modificar lo que serían los símbolos del sistema, colocando, es para que se vea de mejor manera, para que la salida sea mucho más fácil de leer para esta demostración. Así que vamos a configurar esta instancia que va a ser como nuestro puente de configuración. Vamos a darle aquí un configure, sí, vamos a darle configure y vamos a configurar, vamos a colocarle por ejemplo la clave de acceso, pues ninguna, porque este equipo está ya ahí. Clave de acceso secreta tampoco de momento. Vamos a colocar así la región que estoy trabajando es la de US West 2, que está aquí en Oregon. Y vamos a trabajar en formato JSON, ¿sí? Para ver los formatos tipo JSON, ¿ok? El output de lo que vamos a trabajar en este momento. Entonces, vamos a ver qué tenemos, ya que estamos trabajando aquí, ya estamos conectados a nuestra consola, a nuestra cuenta desde esta instancia. Vamos a ver los buckets de S3 que tenemos, ¿no? Pero desde línea de comando. Vamos a ejecutar aquí un ls. Aquí tenemos los buckets que están acá, ¿no? Esto mismo que yo estoy haciendo acá por la terminal desde esta instancia, suponiendo que estamos trabajando de forma remota on-premises, por ejemplo, o en otro lado, es lo mismo que yo tengo acá. Fíjense que estos buckets S3 son estos mismos. Si yo voy aquí a buckets, son estos buckets que están acá. Solamente que yo estoy viendo desde mi instancia pública, ¿sí? Yo puedo acceder desde aquí, de acuerdo, desde acá, puedo acceder hasta acá. Gracias a a lo que comentábamos anteriormente, ¿de acuerdo? Muy bien, bueno. Ahora, si yo, por ejemplo, quiero enumerar o ver los archivos que están ahí, yo puedo ejecutar, por ejemplo, un Amazon Web Services S3, ¿sí? Por ejemplo, ls, y llamo, de acuerdo, a mi bucket, por ejemplo, el bucket donde está el archivo, que sería este. Yo pudiera, por ejemplo, en las propiedades de este bucket, ver la dirección como tal de mi archivo, hacer alguna configuración. De momento, pues lo que quiero que ustedes vean es solamente la configuración del bucket. Ok, entonces me voy a copiar aquí el nombre de este bucket, ¿sí? Y lo voy a pegar acá, de acuerdo. Vamos a colocarle acá, solamente que aquí al principio, ¿verdad? Vamos a colocarle su S3 dos puntos // y vamos a listar, y ahí podemos ver que tenemos el archivo que está dentro del bucket, que en efecto es este, ¿verdad? Es simplemente para poder probar que efectivamente podemos acceder al bucket y podemos ver lo que está ahí. Si hacemos por ejemplo un less, nombre del archivo, que en este caso sería demo.txt, vamos a poder perdón, aquí me faltó, déjeme acceder aquí al bucket, ¿sí? Que sería demo.txt, y vamos a colocar aquí este valor para que me deje acceder. Y si hacemos el less demo.txt, vamos a hacer una cosa. Aquí en vez de verlo, vamos a copiarlo. Perdón, aquí era un cp, y ahora sí vamos a hacer un less, y ahí tenemos podemos acceder al archivo, ¿no? Yo por ejemplo aquí pudiéramos agregar un texto al archivo, colocándole por ejemplo un eco, haciéndole un eco y colocando la información aquí al archivo eco, por ejemplo, ¿sí? Que se agregue aquí el archivo. Y si hacemos otra vez un less, vamos a ver lo que escribimos en el archivo, ¿no? Sencillamente. Ok. Entonces, pues listo, ¿no? Vamos a volver a cargar el archivo como estaba hace un momento. Vamos a colocar aquí un S3 demo, ¿sí? Vamos a copiarlo dentro de nuestro bucket, pero vamos a copiarlo acá, cp, sería demo.txt, y listo. Muy bien, bueno, simplemente son pasos pequeños para poder simplemente
probar que podemos acceder al archivo. Ahora, si yo me voy a la instancia privada, que sería esta, y yo hago lo mismo que hicimos hace un momento, ¿verdad? Para poder trabajar de forma remota dentro, así como hicimos con el equipo público, con la que está en la subred pública, con que hicimos las pruebas, que tiene asociado su Internet Gateway. De acuerdo, si yo por ejemplo que hago un configure y colocamos toda la configuración exactamente igual para poder administrar, hacemos aquí, bueno, de momento esto no, vamos a colocar aquí la región que es la de Oregon, o lo que es igual a US West 2, y aquí lo dejamos en formato tipo JSON. Vamos a intentar hacer lo mismo, ¿no? Si yo por ejemplo hago un Amazon Web Services, por ejemplo S3, y le digo un LS, ahí se va a quedar, ¿no? El timeout normalmente está predeterminado a 5 minutos, o sea, no va a traer información. Entonces lo que vamos a hacer a continuación, o lo que vamos a configurar, es lo que les comentaba. Vamos a crear esta configuración acá, ¿sí? Vamos a crear un S3, o sea, un endpoint para nuestro S3, y que nos permita comunicarnos hacia nuestro S3 desde esta instancia que está en una subred privada. Eso es justamente lo que vamos a lograr en este momento. Así que todo esto lo vamos a configurar desde nuestra instancia pública. Es decir, no lo vamos a hacer por interfaz gráfica, sino que nos vamos a ir a la instancia pública, que es esta, la que termina en 95, donde hemos estado trabajando, y vamos a hacer la configuración. De hecho, si yo le digo acá que, por ejemplo, me traiga, ¿sí? Que me muestre la configuración de los endpoints que tenemos en este momento, o sea, le ejecuto un Amazon Web Services S2 Describe VPC Endpoint, y que me traiga todos los endpoints que tenemos aquí, nos va a traer los únicos 4 que tenemos, ¿no? Y con el nuevo que hicimos nosotros para conectarnos a la instancia privada, tenemos 4. Vamos a crear un quinto, ¿sí? Un nuevo endpoint. Pero primero vamos a verificar cómo se llama nuestra VPC. Vamos a ejecutar este comando acá, ¿sí? Para que nos describa nuestra VPC y nos dé el ID de la VPC. Nuestra VPC es esta, ¿no? Vamos a declararla a ella en una variable, ¿sí? Vamos a declararla en una variable para que se nos haga mucho más fácil, y que cuando hagamos un echo, por ejemplo, perdóname aquí un momento, a dólar o peso, VPC nos traiga ese valor. Bueno, vamos a ver qué tabla de enrutamiento tenemos configurada, por ejemplo, en la subred privada, ¿no? ¿Cuál es? Este es el ID de nuestra tabla de enrutamiento que tenemos en la subred privada. De hecho, si le echamos un vistazo gráficamente y nos vamos acá a VPC, la tabla de enrutamiento que tenemos acá en la subred privada es esta, ¿sí? La que termina en 4DA, ¿sí? 4DA es justamente esta, 4DA, que es la que está asociada a la subred privada. O sea, vamos a declararla a ella en una variable. La variable se va a llamar, por ejemplo, perdóneme, vamos a colocarla acá. La variable va a ser RTB, o de Route Table, de manera, si hacemos un echo a RTB, nos va a traer el valor de nuestra tabla de enrutamiento. Perfecto. Ahora, con todos estos valores, vamos a declarar nuestra región. Vamos a hacer un export para que quede declarada la variable de nuestra región, que es la de Oregon, o US West 2. Hacemos un echo que va a estar en esa variable que va a ser la de dólar Amazon Regions, y con esos valores, con esas variables, vamos ahora sí a crear nuestra volvió aquí esto. Ahora sí, les decía, aquí podemos echarle un vistazo rápido a que va a crear una VPC endpoint, ¿sí? Asociada a esta VPC, que es la que declaramos un poco más arriba en nuestras variables, y va a estar con este service name
que ese, bueno, com.amazonwebservices, punto, el nombre de nuestra región, punto S3, y va a estar asociado a nuestra tabla de enrutamiento. Es muy similar a lo que hicimos nosotros cuando creamos el interface endpoint para poder acceder a la instancia que está en la subred privada, ¿no? Bueno, vamos a crearla acá, vamos a darle enter y fíjense que ya la acaba de crear. Aquí está todo el valor de ese VPC endpoint. De hecho, si nosotros nos vamos acá a VPC y vamos a la sección de endpoints, vamos a poder visualizar que tenemos uno nuevo, que es este. ¿Lo ven? Dice S3. Ya está listo, así que pues lo que hicimos fue crearlo por línea de comando. Ahora, si hacemos, vamos a buscar el comando que nos hacía el describe VPC endpoint, que era este. Vamos a poder verlo igual, pero por comandos, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer a continuación? Pues justamente, si lo vemos a nivel gráfico, justamente va a quedar así. Vamos a poder acceder gracias a este endpoint hacia nuestro bucket de S3. Así que vamos a hacer la prueba de fuego. Vamos a irnos a la instancia privada. Esta es la instancia privada. Fíjense que ahora, después de que hicimos la configuración, pues ya puede acceder. Ya puede acceder porque ya tiene configurado su VPC endpoint. Si yo, por ejemplo, me traigo los comandos que estábamos colocando por acá, por ejemplo, en la instancia privada. Aquí estoy en la instancia privada, fíjense que estoy en la 95. Y yo, por ejemplo, intento hacer aquí alguna configuración de estas, por ejemplo, para que me traiga información del bucket de S3. Esta, por ejemplo, que esta la ejecutamos en la instancia pública, ¿no? Si yo ejecuto este comando, haciendo referencia al mismo bucket, ¿no? Desde la instancia privada, que es esta, que termina en 178, la pegamos por aquí, le damos enter y nos va a dejar acceder. Sí, nos va a dejar acceder porque tenemos acceso ahora al bucket desde nuestra instancia privada. Todo esto, repito, sin necesidad de crear el NAT Gateway acá en la Public Subnet, ni crear, por supuesto, una tabla de enrutamiento. Así que bueno, con eso tenemos todo esto configurado por este momento. Era un poco más o menos lo que quería mostrarles en este pequeño video. Muchísimas gracias.